Bien, pues yo hoy os hablaré de las redes migratorias transnacionales y también de la gestión del multilingüismo en el locutorio, que como veréis entiende un espacio que está gestionado entre personas migradas. Esto es parte de mi tesis, que es una etnografía de un locutorio, básicamente, y hoy me gustaría presentar estos 7 puntos. En primer lugar, muy brevemente, las preguntas de investigación que motivaron este análisis. Después, también muy brevemente, 4 apuntes metodológicos sobre cómo me aproximé al locutorio y en el punto número 3, el contexto. El contexto en el cual se encuentran las personas inmigradas de las que hablaré y el contexto en el que no solo surgen, sino que también se solidifican o se consolidan los locutorios. Después, en el punto número 4, hablaré de unos regímenes institucionales establecidos, es decir, de una serie de barreras lingüísticas, legales, etcétera, que se encuentran las personas migradas cuando intentan tener acceso a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación, en el contexto catalán, porque así entenderemos cómo el punto número 5 del análisis, que explicará el por qué creo que los locutorios se han convertido en una alternativa a estas personas para poder sobreponerse a estas barreras que he encontrado. Y después también en el punto número 6, una vez ya dentro de los locutorios, hablaré de las problemáticas que las personas migradas se encuentran cuando están dentro del locutorio, también para poder acceder a las comunicaciones, y en las conclusiones básicamente resumiré lo que creo que he aprendido sobre la lengua y la sociedad y las lenguas de la inmigración y sus espacios transnacionales en este estudio. Bien, las preguntas de investigación. Básicamente, en el estudio más general, lo que quería era entender qué significa ser una persona migrada, altamente multilingüe, que intenta tener acceso a la comunicación transnacional en el contexto catalán. Entonces, la primera pregunta más general que me hacía era cómo se organizan las redes migratorias transnacionales, pero a nivel local, en Cataluña, y más concretamente analizaba qué espacios de comunicación tienen a su alcance y qué espacios nuevos de comunicación se están creando, pero al margen de los regímenes legales, las limitaciones económicas y las barreras lingüísticas establecidas, por una parte a través del Estado y de la maquinaria del Estado y por otro lado a través del sector privado, más concretamente del sector de las telecomunicaciones. Y en la búsqueda de estos espacios de comunicación que están estableciendo las personas migradas, me llevó al análisis de los locutorios. Entonces, en los locutorios lo que quiero es entender cuáles son los procesos sociales en relación a la nueva economía globalizada que pueden explicar la consolidación de estos negocios étnicos, donde creo que las personas migradas, como intentaré enseñar, pueden conseguir un cierto grado de poder social y de alguna manera se pueden sobreponer a la marginalización lingüística. Y una vez ya dentro de los locutorios, también quería entender cuáles son los nuevos regímenes comunicativos o lingüísticos que se establecen en un espacio regulado por personas migradas. En otras palabras, quería entender cómo se gestiona un multilingüismo de lenguas alóctonas desde abajo, desde estas propias redes. Y también quería entender, finalmente, el rol de las lenguas locales dentro de estos espacios discursivos nuevos. Bien, apuntes metodológicos, muy brevemente. Básicamente enfoqué los datos desde la perspectiva de la sociolingüística crítica y lo que utilicé son las herramientas de la etnografía para observar y perseguir las trayectorias de un grupo muy heterogéneo, de unas 20 personas migradas, que se organizaban o organizaban sus vidas transnacionales en torno a un locutorio situado en un barrio que yo llamo El Paso, en la periferia de la comarca del Vallex Occidental, cerca de Barcelona. Bien, lo que hice básicamente fue, a través de la observación participante, instalarme en el barrio y a partir de allí, cuando me dieron acceso al locutorio, pude observar a estas 20 personas dentro del locutorio desde el 2007 hasta el 2009 y después me dejaron tener acceso a otros espacios discursivos, a su casa, en sus trabajos más informales y lo que fue también muy bien fue la calle, los bancos delante del locutorio. Los tipos de datos que recoge, como veis aquí, son básicamente el puntal de la antropología, que es la descripción del contexto, de las ideologías de la inmigración, de las ideologías sobre la lengua que tienen las personas inmigradas, sus prácticas sistematizadas comunicativas y mediadas a través de las TIC y también sus prácticas multilingües cuando hablan. En segundo lugar, también realicé entrevistas en profundidad y he recogido
algunos datos documentales y materiales visuales, como son, por ejemplo, el registro de los recibos de sus llamadas telefónicas en locutorios, o las transferencias bancarias, o algunos de los mensajes de texto que se enviaban los unos a los otros, o la publicidad del sector de las telecomunicaciones multilingües, etc. Y en cuarto lugar, he utilizado datos del censo, por ejemplo, para entender cuántos locutorios había en el área que investigué. Y ahora ya paso al contexto. He dividido esta sección en tres partes. En primer lugar, presentaré el barrio, muy brevemente, después presentaré a los informantes, las 20 personas investigadas, y finalmente hablaré del contexto en el cual los locutorios emergen. Bien, sobre el contexto, como ya he apuntado antes, el barrio es un barrio muy marginal de clase obrera que tiene una alta tasa de desempleo y también de crimen organizado. Otras características son que un 11,3% de la población es extranjera y que el castellano está claramente por encima. El castellano, decía, está claramente... disculpen, me he confundido. El castellano está claramente por encima del catalán y de otras lenguas locales en el mercado lingüístico local. ¿Sí? El castellano. Muy bien. Y sobre los informantes, lo primero que vi cuando fui al locutorio es que participan plenamente de la sociedad en red. Y con esto quiero decir que están altamente interconectados entre ellos, básicamente a través del teléfono móvil, con conexión con tarjetas de prepago, lo que llamamos las tarjetas SIM, que hoy se dice que son como el pegamento social de la inmigración transnacional. Bien, hay gente nacida en Pakistán, en Rumanía, en Marruecos y también en Latinoamérica, Ecuador, República Dominicana, etc. Y tienen entre 27 y 52 años. La mayoría son indocumentados y no tenían un trabajo formal. Aunque era muy importante entender que había un pequeño grupo que entraron a trabajar y que trabajaban como lo que conocemos como trabajadores de la lengua, que habían accedido a un trabajo dentro de la economía local a través de la comercialización de sus capitales lingüísticos. Con esto quiero decir que habían sido contratados básicamente porque dentro del barrio podían atender a la clientela inmigrada a través de sus propias lenguas. Y ahora ya paso al tercer punto del contexto, que son los locutorios. Y básicamente, una de las cosas que quería enfatizar es que los locutorios son el resultado de las dinámicas de globalización. En este mapa que veis aquí, son dos mapas comparativos, de hecho, de la comarca del Vallès Occidental. Podéis ver que tenemos 23 municipios. Vemos que hemos pasado de 21 locutorios en 2001, en color gris, a 212 locutorios en 2008. Esto es un incremento de alrededor del 10% en menos de 8 años. Más o menos. ¿Sí? De 21 a 212. 1000%. Si analizamos cuándo y dónde emergen, vemos que emergen básicamente a partir del año 2000 y después de los tres procesos de regularización por parte del Estado español, 2000, 2001, 2005, porque una vez legalizados podían establecer sus propios negocios étnicos. También vemos que se establecen en localidades urbanas con el porcentaje más alto de extranjeros, es decir, en las localidades más de color gris en el mapa. Por ejemplo, donde encontramos 10 locutorios o más es en localidades donde hay un mínimo de 3.000 personas residentes extranjeras registradas. Otra característica de los locutorios es que se han convertido en un negocio altamente rentable. Por ejemplo, el locutorio que observé podía recibir al día 160 usuarios que hacían unas 200 llamadas también al día. Y el amo del locutorio, muy trabajador, el dueño, ganaba 4.500 euros netos al mes, por lo tanto, altamente rentable. Y la última característica es que el sector formal de las telecomunicaciones, el sector privado, ha iniciado una campaña altamente competitiva con los locutorios, sobre todo a partir de 2004. Un ejemplo muy concreto es la multinacional Telefónica, que seguro que todos conocéis, pues ha tenido que bajar el precio de sus llamadas internacionales un 45%, de acuerdo a Consumer,
a partir del año 2004. Por lo tanto, es un negocio rentable. Y ahora pasaré a hablar de las barreras que os comentaba que se encuentran las personas inmigradas. En primer lugar, hablaré de las barreras del Estado y después de las barreras que nos encontramos por parte del sector de las telecomunicaciones. Es decir, que tenemos dos partes en esta sección. La primera, por parte del Estado, pues como sabemos, los estados-nación modernos ejercen el control de la ciudadanía a través de las telecomunicaciones también. En el caso del contexto del Estado español, se aprobó una ley en 2007, que de hecho se implementó en noviembre del año pasado, a través de la cual se decía que era ilegal tener un número de teléfono móvil, es decir, una tarjeta SIM, si no se estaba documentado y registrado. Esta ley, que se presentó bajo el logo Identifícate, pues tenía como objetivo más neoliberal, digamos, proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía. Lo que pasa que, como consecuencia de ello, las personas que no estaban documentadas pero que querían tener acceso a las redes formales de comunicación se encontraban de repente desconectadas de la red formal. Por lo tanto, una de las primeras barreras es una barrera legal. Y ahora pasaré directamente a hablar del sector de las telecomunicaciones. Antes de comenzar, y para situarnos un poco, quisiera comentar que en 1999 había 3 operadores de telefonía móvil y hoy hay 29 en 2009. De estas, desde el 2006 salieron 6 operadoras que se autodenominan operadoras de telefonía étnica, es decir, 6 operadoras que desde 2006 proveen servicios a las personas migradas, o dicen que proveen servicios a las personas migradas. Entonces, lo que ha pasado es que en el mercado de la telefonía móvil y en el contexto del Estado español se está llegando a niveles de saturación. Pensad que tenemos una media de 2-3 móviles por unidad de convivencia en el área metropolitana de Barcelona. Por lo tanto, había que buscar nuevos mercados y se dieron cuenta que las personas migradas gastaban un 40% más en telecomunicaciones que las personas que no habían migrado. De manera que empezaron a ver a las personas migradas como su nuevo nicho económico. Entonces, lo que nos encontramos, y espero que este gráfico sea clarificador, es que cuando nos fijamos en el porcentaje de nuevas adquisiciones de nuevos usuarios por parte de las 29 operadoras que tenemos en el Estado español, vemos que las operadoras más tradicionales, que también pueden ser multinacionales, como por ejemplo el color azul que vemos, que corresponde a Movistar, están perdiendo las nuevas adquisiciones, mientras que el que vemos en amarillo y que está redondeado son las nuevas operadoras de telefonía móvil, donde incluyo a las 6 operadoras que ofrecen servicios a las personas migradas, y si miramos a las actuales adquisiciones de nuevos usuarios, vemos que están ganando terreno, ya son más del 25%. Bien, volvemos a las barreras después del contexto. Una de las primeras cosas que vi es que el sector privado trabaja en ocasiones en alianza con el Estado, de manera que no solo piden una ciudadanía europea, sino también tener permiso de trabajo para tener acceso a contratos telefónicos formales. Y la otra barrera, o otra barrera legal, es que participa plenamente de la creación de una categoría o de una identidad social que se conoce en los medios de comunicación, y seguro que lo habéis oído, como el sector inmigrante. Y hace esto utilizando un régimen ideológico neocolonialista, es decir, presentando el fenómeno migratorio como si fuesen personas que están solo de paso, personas emocionalmente inestables, personas dependientes del lugar de origen, etcétera, etcétera. De manera que esta es otra de las barreras más ideológicas. Bien, pasamos ahora al terreno de las barreras lingüísticas dentro del sector de las telecomunicaciones, la tercera barrera. Básicamente, lo que intentaré demostrar aquí es que el sector privado desconoce muchas de las prácticas lingüísticas de las personas inmigradas y, de hecho, en muchos casos no se adecuan a sus necesidades comunicativas. Entonces, investigué las prácticas lingüísticas de las 29 operadoras en 3 espacios diferentes: en sus tiendas de telefonía móvil y en los folletos que repartían, en sus páginas web y finalmente en sus centros de llamadas. Y vi que las 29 operadoras gestionan la diversidad lingüística
básicamente a través del castellano, el castellano como única lengua o el castellano como lengua por defecto. Entonces, obviamente, muchas de las que son multinacionales también proveen servicios en otras lenguas. Lo que pasa es que estas suelen ser lenguas dominantes, lenguas globales, lenguas que son mayoritarias de estados-nación, lenguas europeas, etc. Básicamente el inglés, francés, alemán, etc. Pero en el caso de las lenguas de la inmigración en el contexto catalán y en el Estado español, pues el tratamiento de estas lenguas alóctonas es anecdótico. Por ejemplo, llamé a una operadora étnica y me dijeron que si quería servicios en árabe estándar moderno, solo podía llamar los sábados a las 4. Esto también nos demuestra que su tratamiento no es sistematizado y, de hecho, solo encontré que tradujesen tarifas en algunas compañías y solo en rumano y en árabe estándar moderno. De manera que, en referencia a la lengua, mucha de la información y los servicios son inaccesibles como mínimo para las personas inmigradas. Con esto lo que quiero decir es que la competencia multilingüe que se atribuye en muchas de las compañías que analicé, de hecho es un activo económico, es un simple leitmotiv que no acaba de adecuarse a las necesidades comunicativas de las personas inmigradas. Bien, hasta aquí he hablado de las barreras y ahora paso a ver cómo intentan sobreponerse a estas barreras las personas migradas. Y esto, como digo, es lo que me llevó a observar los locutorios. Y en este apartado número 5 hablaré de por qué creo que se han convertido en una alternativa. Y bien, básicamente, pues me di cuenta también de que se pueden generar espacios de subversión de estos regímenes cuando las personas migradas establecen sus propios negocios étnicos. Básicamente por 4 razones. La primera, porque los locutorios no solo proveen de comunicación, sino que también proveen recursos materiales que son clave para la supervivencia transnacional. Por ejemplo, acceso a asesoramiento legal gratuito, un techo o acceso a lavabos para personas que no tenían todavía casa, agua, comida, tabaco, etc. Aparte de esto, disculpen. Aquí. Aparte de esto, también se convierten en un espacio de acceso a otras redes sociales por parte de las personas migradas también, que controlan y distribuyen otros recursos que también son clave, básicamente información y conocimiento sobre las sociedades de acogida, que antes las personas migradas tenían que ir a buscar a otros lugares, como por ejemplo ayuntamientos u ONGs, y dentro de los locutorios vi que se lo autogestionan ellos desde abajo. Otra de las razones es que aportan una infraestructura social y también el capital humano que son necesarios para tener acceso a las redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, los locutorios son subversivos con respecto a sistemas de control de la ciudadanía, porque no sé si sabéis que dentro de un locutorio se puede acceder a una tarjeta SIM sin tener que dar tus propios datos personales, o se adecúan mucho más a los horarios y a las vidas de las personas migradas. Como sabéis, abren sábados, domingos, hasta medianoche, etc. Ofrecen tarifas mucho más económicas para las llamadas internacionales, no para las nacionales, y también, y muy importante, establecen redes de crédito y de pago informales y que están autorreguladas por ellos mismos, por las mismas redes de personas migradas. Por ejemplo, había una persona que no podía pagar su llamada y lo que hizo fue coger su tarjeta de residencia temporal, dársela al trabajador del locutorio, ir a buscar el dinero y volver a recogerla. A esto me refiero cuando hablo de redes de pago informal. Y después lo que creo que es clave, y que creo que también por eso los locutorios son una alternativa, es que los locutorios dotan a los usuarios de alfabetización tecnológica, lo que conocemos como tecnoliteracidad, ya que los trabajadores, estos trabajadores de la lengua que comentaba antes, se convierten en mediadores informales y traductores multilingües, que no están reconocidos ni están pagados como tales, que proveen servicios a clientes que no habían ido al colegio o que no están alfabetizados en las lenguas globales de Occidente o que no están familiarizados con los sistemas alfanuméricos o el lenguaje icónico y el lenguaje escrito occidental. Entonces, por ejemplo, estos trabajadores de la lengua marcaban los números de teléfono para sus usuarios o rellenaban los formularios de transferencias bancarias, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se producen estos servicios multilingües desde abajo, entre sus propias redes formales. Bien, el dibujo de la izquierda, de hecho,
Es un folleto, que ahora resaltaré, un folleto escrito en árabe estándar moderno, de una compañía de telefonía móvil multinacional. Es este de aquí que tenéis a vuestra izquierda. Bien, esta información se le dio a una persona que venía de Marruecos y que, de hecho, no había ido al colegio y era amazic. Por lo tanto, no era accesible para esta persona. Este es un tipo de gestión del multilingüismo, mientras que dentro del locutorio funciona diferente. Y si nos fijamos en la derecha, aquí tenemos otro folleto que estoy intentando resaltar y que es un poquito más informal, y este lo hizo un usuario del locutorio que cogió la información que le convenía de la multinacional telefónica y la tradujo del castellano al urdú. Y con su compañero, que era el trabajador del locutorio, lo fotocopiaron y lo hicieron circular entre la comunidad pakistaní que podía tener acceso al idioma urdú y lo repartieron entre todos los usuarios. Este es un ejemplo de cómo se gestiona el multilingüismo en estos espacios. Bien, y ahora paso ya al último punto del por qué creo que se han convertido en una alternativa. Y es que creo que los locutorios, muchas de las lenguas de la inmigración, muchas de estas lenguas que llamamos alóctonas, encuentran su espacio. También hay otro aspecto, que es que las prácticas lingüísticas híbridas, con trazas de prácticas multilingües, de alternanza de códigos, de utilizar dos lenguas a veces al mismo tiempo, etcétera, cobran legitimidad, es decir, que allí encuentran su espacio. Y de hecho, este lenguaje más fluido y más híbrido con trazas de otras lenguas se convierte en la norma para la comunicación entre grupos de diferentes backgrounds lingüísticos. Y entonces lo que observé, y en todo caso ahora lo podremos comentar, es que utilizan un tipo de castellano que no es estándar, al contrario, sino que es muy flexible y muy fluido y que tiene trazas, o bueno, podríamos decir que también es multimodal, es decir, que está escrito pero que tiene muchas trazas de oralidad. Algunas de estas características son que este tipo de lenguaje más fluido, como os decía, dota de una alfabetización que no es occidental, la coexistencia de varias lenguas y también de diferentes marcos comunicativos. Y es lo que he llamado un poco el castellano de todos. Antes de enseñaros un ejemplo, que ahora veremos aquí, os quería comentar que este tipo de lenguaje, a mi entender, solo cobra sentido en el espacio en el que se articula. Es decir, que se utiliza dentro del espacio discursivo donde tiene significado social. Por lo tanto, se debe entender como un recurso lingüístico dentro de los locutorios. Y ahora pasaremos a ver un ejemplo. De hecho, tengo dos, pero empezaremos por este, que es un anuncio de un alquiler de una habitación. No sé si lo podéis ver suficientemente bien. Básicamente tiene estas trazas de lenguaje más híbrido, más fluido. Por ejemplo, la palabra habitación puede estar escrita como Aptación o sin H, etcétera. Y calle puede ser calle Montserrat o Montserrat, etcétera, etcétera. Bien, este lenguaje más fluido, y también a mi entender, creo que se utiliza para hacer circular recursos, como por ejemplo el mercado de alquiler de habitaciones, no de pisos, sino de habitaciones, porque observé que había otros folletos que están impresos en un lenguaje castellano estándar. Lo que pasa es que la gente, bueno, pues no cogía sus teléfonos ni intentaba llamar. Esto durante 2 años, fue algo que pude ir observando, porque indexaban un tipo de lenguaje que estaba fuera de sus redes. Y estas que os acabo de enseñar, más híbridas, a mi entender les ofrecía más confianza, de manera que es una manera de regular recursos entre personas migradas. Bien, podríamos pensar que quizá esto sea anecdótico, y quizá en algunos casos lo sea. Lo que pasa es que dentro de los locutorios nos encontramos con este tipo de lenguaje más fluido, que no tiene tantas barreras, que es más híbrido y que ha entrado en el terreno de la información corporativa. Este es el segundo ejemplo que tenemos y es un folleto enorme sobre la tarjeta internacional siempre latina y vemos que tiene prácticas híbridas. Este supongo que no lo podréis leer, pero ya lo leo yo. Por ejemplo, Asunción puede estar escrito como Asunclón, Ucraína puede estar escrito como Ucrania, Bogotá puede escribirse como Bagota. Y básicamente con esto lo único que intentaba demostrar es que un tipo de lenguaje un poquito más flexible, un poquito más híbrido, ha entrado en los circuitos de comercialización de las telecomunicaciones en negocios propiamente étnicos. Este folleto se repartió en el locutorio que observaba por parte de una persona que había nacido en Pakistán
Pakistán y que tenía su negocio en el Raval. Bien, y ahora paso al último punto del análisis, porque no quería quedarme con la idea de que los locutorios son la panacea o la solución a todo, sino que una vez entras en el locutorio, si bien es cierto que es posible sobreponerse a algunas barreras, también es cierto que la población migrada, y repito, bajo mi punto de vista, creo que también se encuentra otra serie de problemáticas sociales. Esta sección la he dividido en dos partes y es bastante breve. La primera es el tipo de problemas sociales que se encuentran y la otra son los problemas más de tipo lingüístico que se encuentran. A nivel social, creo que viven en lo que Castells llama, y creo que es un término bastante acertado, una unión conflictiva forzada. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que básicamente los locutorios se convierten en un ente socialmente jerarquizado, donde se pueden observar prácticas de exclusión social reproducidas entre diversos grupos de personas migradas y también a través de la lengua. Entonces, un ejemplo más concreto de esto, o un ejemplo más concreto de cómo se llevan a cabo estas prácticas exclusionarias, es que se realizan a través de la autoatribución o a través de la atribución de categorías o etiquetas sociales o entidades sociales que son poco ortodoxas, es decir, que no creo que sean muy conocidas, y movilizando sus conocimientos, los conocimientos que tienen las personas migradas sobre género, clase social y etnia. Y aquí tenemos dos ejemplos muy breves. El primero es el de las lagartas. Bien, dentro del locutorio observé que las mujeres que venían de Latinoamérica se autollamaban latinas y empezaron a llamar a las mujeres que venían de Rumanía lagartas, porque decían que tenían acceso a los recursos del locutorio de manera inmoral, movilizando su sexualidad y sus cuerpos. Para mí la competición también era más de tipo clase social, porque las personas latinas que observé vivían en el bar donde trabajaban de manera ilegal, o en la calle, o a veces en casa de amigos, mientras que las mujeres rumanas, a las que llamaban lagartas, habían alquilado un piso entre ellas. Otro ejemplo de este tipo de identidades poco ortodoxas son los falsos musulmanes, para que así tengáis también otro ejemplo de una categoría entre hombres. Pues había una competición acérrima entre hombres de origen marroquí musulmanes y hombres de origen pakistaní musulmanes, y entre ellos se criticaban mucho por no ser suficientemente musulmanes, por no seguir suficientemente los preceptos del Islam, etc. Pero para mí la competición era más de tipo religioso, para ver quién era un poco el líder espiritual o la persona con mayor autoridad moral en el barrio, ¿no? Porque se estaban gestionando cosas como cómo montar una mezquita, etcétera, y entonces para mí la competición era más de este tipo. Bien, he hablado un poco de las problemáticas sociales y ahora hablaré de las lenguas. Y básicamente, si bien he dicho que algunas de las lenguas tenían cabida, otras lenguas, de hecho, están silenciadas por las propias personas migradas. Y si bien he dicho que algunas prácticas más fluidas tienen cabida, otras prácticas lingüísticas, de hecho, están sancionadas. De hecho, me sorprendió un poco encontrarme con que muchos usuarios, de hecho la mayoría, exigen un mercado lingüístico dentro del locutorio unificado en castellano. Entonces, todo lo que tiene que ver con el campo semántico, tanto de los números como de la tecnología, claramente había entrado en el locutorio a través del castellano, de manera que el trabajador pakistaní había elegido sus 3 programas en castellano, las cartas en castellano, las remesas escritas en castellano, etcétera, etcétera. Y también habría prácticas que estaban escritas en castellano oral, que utilizaban diversos grupos de diferentes procedencias lingüísticas, pero que todos repetían. Y otros ejemplos claros, como recarga, cabina, cambio, mañana, etcétera. Aparte de estos ejemplos, también vemos que había una demanda explícita de que la lengua de aquel espacio, del locutorio, fuese el castellano. No solo para los que eran mayoritariamente castellano hablantes, sino para los usuarios que no lo utilizaban siempre, el castellano. Y aquí tengo 2 ejemplos a partir de mis notas de campo. En primer lugar, tenemos una mujer que nació al barrio y que trataba mucho con trabajadores de Pakistán y estaban fumando un cigarrillo en la entrada del locutorio
Y entonces los trabajadores empezaron a hablar en urdú y panjabi, y ella les riñó: hablar en español, que estamos en España. Otro ejemplo que tenemos es el de una mujer marroquí, una pareja que venía a menudo al locutorio y que estaban compartiendo ordenador y estaban hablando en árabe. De repente, se enfadaron, ella se enfadó, cogió el bolso y gritó: que no me hables en árabe, coño, que estamos aquí. Y entonces, básicamente doy estos ejemplos porque creo que está emergiendo un espacio que está regulado básicamente en castellano. Bien, en este contexto nos damos cuenta de que otras lenguas, como por ejemplo el catalán, acaban siendo lenguas externas y que no pertenecen a los espacios de migración, como es el caso de los locutorios, y que ideológicamente, y enfatizo ideológicamente únicamente y no en la realidad, ideológicamente es una lengua que no pertenece al repertorio lingüístico de los usuarios. Y aquí, como tengo que resumir, lo que intento decir, y por los datos que he extraído, mi lectura es que no es que no conozcan el catalán, no es que no tengan contacto con el catalán, porque de hecho sí lo tienen y hay algunas prácticas que sí denotan un conocimiento del catalán. Y no es que no lo necesiten, porque de hecho lo necesitan para trabajar en el barrio. Para mí la idea sería que creo que, por desgracia, han interiorizado la idea de que quizá no es una lengua para ellos. Bueno, quizá luego podremos comentarlo. Hay otros códigos minoritarios, y he hablado del castellano, y ahora hablo de otros códigos minoritarios que están estigmatizados, no solo por otros usuarios, sino también por las propias personas que los hablan, porque creo que hay una competición lingüística, ya que tienen una nueva jerarquía en este espacio discursivo del locutorio por ver quién tiene más voz en este espacio. Y ahora ya acabo, son dos ejemplos que tenemos aquí para ilustrar cómo funciona esta competición lingüística. Pues bien, cuando le preguntaba al trabajador pakistaní cómo hablaban sus clientes, me decía: aquí hay mucho árabe, una mierda, hablan mal. Y entonces una niña pequeña, marroquí, lo oyó y le respondió: pues a mí no me gusta el pakistaní, no sabemos si urdú, panjabi o lo que sea. Pues a mí no me gusta el pakistaní, solo el árabe. Con esto quería ilustrar un poquito el otro conflicto lingüístico que encontramos dentro de los locutorios. Muy bien, y ahora ya paso a las conclusiones. En primer lugar, me gustaría decir que creo que las nuevas tecnologías son una herramienta suficientemente válida para profundizar en las prácticas multilingües de las personas migradas. El análisis de los espacios autogestionados por personas migradas, pero, insisto, al margen de instituciones oficiales, como sean el Estado, o de instituciones estrictamente del sector formal de las telecomunicaciones, es crucial para poder entender cómo se estructuran hoy las nuevas redes transnacionales. Y creo que he intentado enseñar dos cosas. La primera es que, más allá de ser simplemente ciudadanos que están de paso, como se suele entender, o simplemente usuarios de servicios públicos, creo que tendríamos que ir mucho más allá y darnos cuenta que, de hecho, las personas migradas se han convertido en nuevas claves de información transnacional y que son un grupo de consumidores muy activo y que tienen un cierto grado de poder para poder influir en el mercado. Y otra de las cosas que me interesaba destacar en esta presentación es que creo que la profesionalización y la comercialización de las lenguas de la inmigración, de las lenguas de estos trabajadores de la lengua, son hoy en día dos de los aspectos clave o dos de los aspectos más relevantes que nos podrían decir muchas cosas sobre el panorama sociolingüístico catalán. Y a continuación haré un breve apunte sobre el sector privado. Pues lo que me interesaba destacar es que tendemos a pensar que normalmente es el sector público quien gestiona la inmigración o las lenguas de la migración, o quizá el sector más voluntarístico de las ONGs. Y yo quería enfatizar que en ocasiones es también el sector privado, y en mi caso el sector de las telecomunicaciones, quien desempeña un papel clave en lo que llamamos la acogida lingüística de las personas migradas. Y cuando analizamos de qué manera lo hace, vemos que, como el Estado, participa del control de la ciudadanía mediante algunas prácticas que, de hecho, a mi entender, perpetúan la desigualdad social. Por ejemplo, utilizar estereotipos sobre la inmigración, proporcionar servicios monolingües en castellano, etc. Al mismo tiempo, es muy curioso observar cómo este sector privado, este sector TIC, abre una brecha a través de la cual las personas migradas pueden establecer sus propios negocios étnicos de telecomunicaciones y sus propios espacios de comunicación con un cierto grado de poder o de lo que llamamos agencia social. Y el último apunte en lo referente a la nueva economía globalizada es que creo que estos espacios más alternativos
estudios nos están diciendo que quizá deberíamos incluir también la economía más informal en nuestros estudios sobre qué pasa con la lengua dentro de la economía, como mínimo en el contexto catalán. Y ahora ya acabo y me gustaría hacerlo hablando de las 20 personas que participaron en este estudio. Y es que creo que lo que nos han enseñado es que las redes migratorias actuales, como mínimo las del siglo XXI, utilizan la comunicación como una herramienta de supervivencia y también como una herramienta de resistencia. A mi entender, creo que han establecido sus propias instituciones de la inmigración, sus propias instituciones alternativas para gestionar ciertos recursos. Aún así, lo que pasa es que siguen estando en manos de iniciativas privadas, como ya hemos visto, y que estos espacios, como acabo de mostrar en la sección anterior, no son espacios democratizadores, porque también encontramos desigualdades sociales. Otro apunte sobre estas 20 personas es que, en contra de la unificación lingüística del mercado en castellano o de prácticas más monolingües, las prácticas comunicativas de las personas migradas demuestran que el habla híbrida más multilingüe, más de mezcla de lenguas, se está convirtiendo en la norma y no tanto quizá la excepción en la sociedad globalizada. Bien, las nuevas jerarquías lingüísticas, las que encontramos como mínimo en los espacios discursivos del locutorio, tienden a reproducir las jerarquías del mercado privado, por ejemplo, diciendo que primero va el castellano, etcétera, etcétera. Pero al menos las personas migradas se apropian y redefinen estos niveles sociolingüísticos para sus propios fines, como hemos visto, por ejemplo, para hacer circular su propia información sobre tarifas o para tener acceso a alquiler de pisos. Así, finalmente, y con esto ya concluyo, creo que las personas migradas han empezado a conectar a los desconectados, pero desde abajo, con iniciativas gestadas desde sus propias redes y desde sus propios espacios, demostrando que se pueden incorporar a los regímenes legales y sobre todo lingüísticos y comunicativos contemporáneos establecidos con un cierto grado de éxito. Y finalmente, ya para acabar, quisiera dar las gracias por la financiación que he tenido al grupo de investigación CIN, que me ha dado apoyo, y a las dos supervisoras, Mónica Heller y Melissa Moyer, y básicamente a toda la gente que quiso participar en el estudio, estas 20 personas del Vallès Occidental. Muchas gracias, María, por esta presentación con tantos elementos y que seguro que da para muchos temas de debate, que es la clave, ¿verdad? Es la intención. Yo básicamente tendría dos preguntas que están relacionadas, sobre todo en lo que es el ámbito más laboral y empresarial. Hablabas de los trabajadores lingüísticos. Y de hecho, es uno de los temas que creo que ya ha salido en el posgrado, en algunas de las aulas, pero que, a tu entender, estos trabajadores lingüísticos, sobre todo las características que tienen en el ámbito que has estudiado, pues has visto que no tienen una remuneración específica, ¿verdad? Y es uno de los temas que es muy interesante de observar, porque tienen unas competencias que tienen un valor económico, que aportan y que, evidentemente, y según tú, ¿cómo debería evolucionar estos trabajadores lingüísticos? ¿En qué sentido? A nivel de remuneración y a nivel de reconocimiento. Seguramente es que ni ellos mismos se dan cuenta de que tienen estas capacidades, ¿verdad? Y la otra pregunta está relacionada también con lo que son los mercados propiamente y ver, en este caso que has analizado tú, cómo las multinacionales no acaban de entender o de ver hasta qué punto hay una gran cantidad de recursos económicos, de ventajas económicas que pueden proporcionar el hecho de entrar en estos mercados. Y no se acaban de dar cuenta de ello y quizá estas ganancias económicas actualmente están en el mercado local. Por lo tanto, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que estas empresas lo están entendiendo ya o no? ¿O si crees que hay mucho margen para que estos mercados locales mantengan su hegemonía? Creo que cuando empecé, no encontré nada que me hiciese pensar que estaba entrando en el mercado más formal, ¿no? El hecho de contratar personas altamente multilingües en lenguas de la inmigración que trabajasen de manera más informal. Entonces, de la manera en que lo analicé al principio, utilicé el concepto que ya utiliza Cameron y otros de explotación lingüística. Y para mí era un claro caso de explotación lingüística. Estas personas, si los contrataban, lo hacían a media jornada,
cobraban 800 euros si es que los cobraban, los 3 últimos meses no los pagaban, etcétera, etcétera. Y básicamente no es que les hiciesen pruebas o pruebas de entrada o similares, sino que básicamente les dejaban una semana sin cobrar y si pues tenían éxito navegando en este espacio más multilingüe, con este castellano más híbrido y con el resto de lenguas, pues se quedaban. Y si no, pues vi 4 personas que pasaron por el locutorio. Bueno, así pues creo que en cierta medida ahora ha empezado a entrar esto en el mercado. Y en el 2007 encontré un pequeño anuncio de estas 6 operadoras étnicas que mencionaba antes. Hay una operadora que hizo público que buscaba trabajadores lingüísticos. Características: una licenciatura, inglés, por supuesto, y castellano también, escritos. Pagaban 400 euros todo el fin de semana entero. Tengo el anuncio, es un anuncio oficial de su página web. Buscaban gente trabajadora, que de hecho, al cabo de una semana esta plaza ya estaba cubierta, para trabajar en no sé qué parte del Estado español. Repito, una carrera, castellano, escrito, inglés. Sí, 400 euros, les daban el bocadillo y el fin de semana sin parar, de 8 a 8. De 8 a 8, sí, tengo el anuncio. Y también les decía, el anuncio estaba escrito en inglés. Idealmente, deberían tener experiencia en el nicho de la población migrada y hablar sus lenguas. Y bueno, quizá aquí sí estamos viendo un poco cómo se está marketizando, ¿no? Lo que pasa es que, una vez más, esto es a mi entender, bueno, 400 euros, bien, para mí es un caso de explotación lingüística, no lo sé. De momento no creo que esté regulado como otra persona que va y puede atender en un centro de llamadas de otro tipo de multinacionales, en inglés y en castellano. No creo que las condiciones laborales sean las mismas. Y en lo referente al otro mercado de las multinacionales, que no acaban de atrapar o de darse cuenta de si quieren llegar a tener realmente este mercado como nicho económico para seguir adelante sus negocios, pues, de hecho, creo que uno de los malentendidos que pude ver hablando con personas que trabajan en el campo de la traducción automática es que se pensaban que con el árabe estándar moderno ya era suficiente. ¿Y qué pasó? Pues que estuve hablando con la persona que, bueno, no diré su nombre, con la persona que se encarga de llevar a cabo los servicios de traducción automática genérica de castellano a árabe estándar moderno y de árabe a castellano para la multinacional Telefónica, y me explicó que se habían reunido y que solo estaban interesados en la traducción genérica, de manera que les salían frases como, bueno, frases que es como si la lengua fuese denotacional, ¿no?, de traducir palabra por palabra. Y entonces, claro, lo pusieron a prueba y, bueno, realmente, bueno, lo dejaron de lado y no implementaron la traducción genérica porque, como he dicho antes, les faltaba más este componente de capital humano, de infraestructura social. Bueno, no sé, de momento les salían frases como, bueno, la traducción al inglés que tenían que hacer era del castellano: nunca fue tan fácil hablar con los de casa. Calling yours never was so easy. Bueno, expresiones así, e incluso utilizaron algunos folletos, pero claro, no llegó a buen puerto porque les falta el componente social. Bien, no sé si he respondido a la pregunta. ¿Sí? A mí lo que me interesaría más también sería tener una idea un poco de todas estas experiencias y estrategias transnacionales de la población migrada, tanto en comunicaciones como en ver cómo se organizaban la vida, ¿no? Este hecho de que están o viven en El Paso, pero al mismo tiempo están conectados con muchos otros lugares del mundo. Pues de las experiencias transnacionales de estas personas, ¿no?, de cómo organizan su comunicación mediada a través de la tecnología. Pues me vienen algunas ideas de cómo se organiza la familia transnacional, que tiene un pie en Marruecos, otro en El Paso, etc. Pues bien, normalmente eran hombres, y ahora hablo de la comunidad marroquí, hombres jóvenes que volvían a sus lugares de origen, repartían un par de tarjetas SIM, por ejemplo, volvían, buscaban la suya y utilizaban
Bueno, de hecho, los que iban y volvían, que era una manera de repartir, ¿verdad?, el capital comunicativo entre todas las personas de la red, y cada vez pues iban saliendo más móviles. Entonces lo que esta persona hacía, y muchos de ellos hacen, es jugar con dos tarjetas SIM. Juegan con las tarifas o las ofertas que les dan las multinacionales y entonces traen dos. Una en la cartera y la otra la que utilizan. Y normalmente tienen la de las llamadas baratas para llamadas nacionales y la otra para llamadas transnacionales. Y entonces utilizaban una u otra en función de lo que conviniese. Otra cosa que vi es que utilizan el teléfono móvil, a veces, en función qué tipo de familia, y yo no estoy hablando de esto como patrones, no estoy diciendo como he visto que se organizan. Vi una familia latinoamericana que tenían 6 personas con un único teléfono móvil y lo dejaban en casa, y aquel que se lo llevaba básicamente era porque tenía que ir a trabajar. Entonces había gente que vivía en El Paso, la mujer mayor, la matriarca de la familia, vivía en El Paso y todo el mundo la llamaba a ella. Y había un precio estipulado de lo que se debía gastar por semana en este móvil. Todo con prepago. Quien gastaba ponía dinero. Y una de las hijas, que vivía a caballo entre El Paso y Londres, pues esta es la que se encargaba de llamar. Y habían conseguido una tarifa más barata, que era con una compañía que se llama TalkTalk, que justamente tenía tarifas para llamar al Estado español, y entonces se esperaba el miércoles a recibir estas llamadas. Con las sobrinas habían quedado que solo utilizarían el Messenger, y era muy curioso ver cómo en función de la generación, del rol que tienes dentro de la familia y del capital económico en función de tu nivel, ¿no?, pues qué rol se atribuían. Pero básicamente quiero insistir en que, bueno, tendemos a pensar que el teléfono móvil es una herramienta personal, ¿no? Y de hecho ellos lo que hacían era, pues, dar características de colectivismo y más, pues, bueno, para poder hacer circular el capital comunicativo entre toda la red familiar. Bueno, eran un par de ejemplos. Bien, se me ocurre ahora, y no lo diré a nadie, obviamente, y queda grabado, pero no sé si en el mercado hay móviles para ranuras para más de una tarjeta SIM, no sé. Sí, pues ya tenemos el invento, ya existe. Bueno, a mí se me ocurría que hay mucha gente en este país que desde hace más de 20 años trabajan en la promoción del catalán. Muchas veces trabajando en ayuntamientos, en consejos comarcales, generalmente bajo el paraguas del Consorcio para la Normalización. Y regularmente hacen, pues, como auditorías de la presencia del catalán y de la ausencia del catalán en la calle, y, bueno, analizan, pues, en qué sectores hay carencias, lo cual es una manera de priorizar acciones. Pero por lo que estás diciendo, y con el cambio ahora de composición de la población, la ausencia del catalán en estos locutorios tiene que ser algo mucho más difícil de superar, porque no hay una competencia con una lengua, hay una competencia con muchísimas lenguas. No sé si, bueno, que nos hagas algún comentario sobre esto, y no sé si estos lingüistas profesionales, digamos, que trabajan para la administración, pues no podrían hacer propuestas de servicios en los locutorios, ya sea de impresos, de lista de palabras bien traducidas, bien escritas, no solo en catalán y en castellano, sino quizá también en otras lenguas. Bien, no sé si tienes algo que decir. Pues bien, sí, básicamente creo que dentro de los locutorios, y de hecho, cuando hablaba de lenguas minorizadas, por eso he separado el catalán de otras lenguas, porque creo que es un problema que tenemos. El catalán, bueno, en el locutorio que observé, solo la licencia que tienen que tener colgada de cara al público por obligación, bueno, solo eso estaba en catalán, es lo único que vi en catalán. Bueno, venía gente del consorci, venía gente que buscaba parejas lingüísticas, etcétera. Es decir, yo creo que hay claramente una voluntad, pero no sé cuál es el problema con el que nos encontramos para que no acabe de funcionar.
Y entonces en los folletos que veíamos surgían estos problemas. Quizá por eso, porque no hay una aplicación en el modo escrito. Primero, debo decir, aunque sea obvio, pero hay que decirlo, creo que los datos que he presentado, bueno, son de un barrio muy concreto. Por eso he dicho al principio que creo que en ese barrio el castellano estaba por encima del catalán. En el barrio que observé, y hablando de su configuración social, un 23% de las personas de este barrio son personas que nacieron en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, el mercado claramente era en castellano. Y he observado otros locutorios donde había mucha más presencia del catalán. Lo que pasa que lo que nos encontramos en estos barrios... Bueno, de hecho me has hecho pensar ahora en que sí hubo una iniciativa para llevarlos a las bibliotecas públicas, que estaban bastante cerca, y se llamaban puntos TIC. Y dan acceso a las tecnologías de manera totalmente gratuita. ¿Qué pasó? Pues que algunos lo probaron y vieron que al entrar les pedían una tarjeta. En la tarjeta que te piden para entrar en estos puntos TIC y utilizarlos cuando quieras, y abren mañana y tarde, pues les pidieron que pusiesen una foto. Y entonces la mayoría dijo que no iba, porque aunque no tenían que estar registrados, ni se les pedía, es que de hecho, bueno, lo hicieron pensando en ellos, ¿no? Y además al lado había un tutor de catalán. Y estoy pensando en las dos ciudades que analicé. Un tutor de catalán hubiese sido perfecto, pero en las condiciones en las que vivían, iban al locutorio para buscar pues techo y otras cosas, pues tenían miedo y priorizaban su estatus de ciudadanía. Y entonces, bueno, el tema foto, pues no sé, son pequeñas cosas. Yo creo que hay que ir por estas vías. Y la iniciativa del punto TIC, que salió hace un par de años en la ciudad de la que hablo, creo que es una buena manera de empezar. Quizá yo incluiría a, bueno, gente del estudio y que nos diese consejos también. Bueno, que nos lo expliquen, ¿no? Porque si no, pues me sentiría, pues, no sé, entre todos yo creo que encontraríamos la manera. Y si tenemos las herramientas y las ganas, muy bien, pues muchas gracias. Y continuamos con el debate virtual y daremos opción también a los estudiantes a participar. Muy bien, pues muchas gracias.